¿Qué tal? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Gracias por acceder a este espacio de información gratuita, libre y disponible para que puedas tener una mejor forma de pasar a través, de atravesar esta cuarentena que es tan compleja, tan difícil en distintos aspectos. Y hoy el invitado que accedió amablemente a proporcionarnos pues alguna información, porque está muy en el tema sobre Internet, es el licenciado Armando Novoa Foglio. Él es director de la Alianza por la Seguridad en Internet, es director y fundador, y creador del programa escolar de civismo digital que diversos colegios y escuelas están llevando a la práctica para justamente fomentar las mejores prácticas en el uso de Internet. Armando, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acceder. No, hombre, Vidal, un gusto siempre platicar contigo y ojalá esta información sea de utilidad para toda tu audiencia. Por supuesto. Y bueno, el primer punto durante esta cuarentena que me surge como inquietud, lo digo a nivel personal, pero también profesional, ¿es real o es mito que se haya incrementado el tiempo frente a pantalla? Llamémosle pantalla y cualquier dispositivo. El tiempo frente a pantalla de los niños, de los adolescentes e incluso de los padres de familia. Es evidente que lo estamos usando como un recurso de conexión y tiene sus elementos muy positivos, pero ¿qué tanto es mito que se haya incrementado? ¿Qué daño puede producir esta situación? En fin, por favor. Bien, sí es real que hay un incremento, pero es un incremento natural en todos los periodos de receso escolar. Hay estudios que comprueban que el incremento en el tiempo ante pantallas en vacaciones, por ejemplo, va del 40 al 60%. No es que se duplique. Y es lo que estamos experimentando hoy en día. Internet ha sido la bendición social. Si estás de acuerdo conmigo, hoy, si de pronto, de hoy para mañana, dejara de funcionar Internet, entonces sí tendríamos problemas muy, muy serios. Afortunadamente, Internet nos está sosteniendo, nos está permitiendo continuar con actividades de aprendizaje, de comunicación, de información, laborales, de productividad. Vaya, hay quien hasta ha creado empresas en este periodo, gracias a Internet. Entonces, los beneficios son incuestionables, pero también el uso desmedido y el uso excesivo tiene problemas para la salud, tanto mental como física, y esos hay que anticiparlos. Porque el incremento en el tiempo ante una pantalla tiene que estar, digamos, sustentado por la posibilidad de intercalar ese incremento con también incrementar otras actividades que no tengan que ver con el uso de pantallas o en donde la pantalla sea solamente un medio para un objetivo. Por ejemplo, los juegos. Hay muchas familias que se reúnen en la mesa a jugar cosas en donde usan un iPad para esconder una pregunta, una respuesta, y todos los miembros tienen que adivinar la respuesta ahí, pero ese es nada más un momento en que volteas a verla para ese objetivo, pero no está tu vista puesta sobre la pantalla. Entonces, sí hay un incremento, pero también hemos encontrado, Vidal, un detalle muy curioso, después de muchas intervenciones con padres de familia durante esto poco más de un mes que llevamos ya de manera remota atendiendo a la comunidad escolar, es que los papás más bien se están dando cuenta de cuánto tiempo pasan sus hijos frente a la pantalla. O sea, el consumo es similar, pero ahora me doy cuenta, se exhibió. Así es, en una temporada normal de clases, los chicos están igualmente intensivamente conectados a sus pantallas, pero los padres de familia están en otras actividades y no se percatan. Hoy están en casa encerrados todos y se están percatando de todos los que hacen, pero también los padres de familia se están dando cuenta que ellos mismos también usan muchísimo tiempo el dispositivo. Aquí ahora vamos a poder platicar de cómo es distinto cuando lo usas con un objetivo específico a cuando lo usas sin rumbo, cuando lo usas para el ocio, para entrar a ver qué hay, a ver qué te encuentras, a ver quién anda ahí, sin un objetivo específico. Haciendo videos de TikTok, los jóvenes están, pero bueno... Bueno, mira, cuando hacen videos de TikTok, al menos están haciendo algo con un objetivo. Lo malo es cuando entran a la red a ver quién está, a ver qué publicaron.
a ver qué se encuentran, o sea, nada más van a matar el tiempo, literalmente a matar el tiempo. Entonces, ahí incluso el cerebro se pone en un modo distinto cuando estás en actividades que no tienes un objetivo específico, a cuando estás estudiando, leyendo, aprendiendo o comunicándote con algo en mente, ¿no? Ahorita si quieres entramos un poco más a profundidad en esos puntos, en esa diferenciación. Es importante, es importante. Claro. Algo que me gustaría mucho compartirle a los papás es que realmente el cuerpo humano, Vidal, no es como el celular que tiene su modo avión. Cuando te vas a subir un avión lo tienes que poner en ese modo para que cambie la forma en que funciona y deje de emitir radiación y emitir señales que pueden interferir con el sistema de navegación del avión, etcétera, etcétera. O sea, sí lo puedes cambiar de modo. Al cuerpo humano, realmente, el cuerpo humano no tiene un modo pandemia, ¿no? En donde los excesos a los que lo sometas no le van a causar ningún daño. Un exceso te va a causar daños, estés o no estés en pandemia, y eso es algo que en un principio no se tomó en cuenta porque pues la crisis y la situación tan extraordinaria nos abrió a la tolerancia, ¿no? A decir, bueno, ahorita lo importante es que estemos bien, que estemos reunidos, que estemos a salvo, que estemos saludables, que entendamos las medidas, que entendamos el fenómeno, pero con el tiempo eso ya se ha ido normalizando. En un principio se fue esta crisis, pero ahora, más de un mes después, ya las personas están empezando a entender que, en primer lugar, falta. En segundo lugar, como dijo Darwin, ¿no? En su libro del origen de las especies, ahorita te recuerdo el nombre exacto, pero él decía, en estas crisis no sobreviven ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los más adaptables, ¿no? Los que tengan esta capacidad de adaptarse a la nueva realidad y a la nueva situación. Y a mí me parece, por lo que vemos incluso en las preguntas que vamos recibiendo, en el tipo de inquietud que van teniendo las familias, se están empezando a adaptar, están empezando ya a cambiar. Los propios colegios que en un principio detuvieron todo, pararon en seco y dijeron, no sabemos qué va a pasar. Hoy como que ya tienen claro que esto sí va a terminar por pasar, que hay que continuar planeando hacia el futuro, preparando y más bien aprendiendo de esta circunstancia. Creo que a todos nos ha dado oportunidad de reconocer que hasta en estas circunstancias podemos mejorar, podemos aprender, podemos superarlo, podemos tener un sentido de logro personal en cada uno de nosotros que después se haga comunitario, pero que nos saque de esta pandemia como mejores personas. Ese es el punto general al que deberíamos aspirar. Sin embargo, muchas madres, muchos padres, creo que sí estamos siendo afectados, nos estamos afectando a nosotros mismos al no poner un límite a nuestra propia conducta al respecto. Hablo de las pantallas, hablo del tiempo en línea y de los propios hijos, que ahora ya que tomamos conciencia de ello, pues retomamos los límites que tradicionalmente deberían haberse puesto y que no se pusieron. Entonces, lo que tú mismo has venido impulsando por tantos años acerca de la disciplina inteligente y los límites y los beneficios que tiene para el desarrollo correcto del ser humano desde su infancia, aplican también durante la pandemia. No tenemos por qué olvidarnos de ellos. Lo que es bueno también durante la pandemia. Y lo que es malo es como el azúcar, Vidal. O sea, tú sabes el daño a tu cuerpo del consumo excesivo de azúcar. El hecho de que estemos en pandemia no te va a hacer inmune a esos daños si ahora, sobre pretexto de que estamos en pandemia, te pones a consumir azúcar o alcohol diario, ¿no? ¿Qué tal los memes que circulan? Bueno, le ponen un toque de humor a esta crisis, pero estos memes que te dicen, vaya, del coronavirus nos salvaremos, del alcoholismo, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué sucede. Entonces, tenemos que tener eso claro, y esto que impulsamos, tú lo impulsas a través de la disciplina inteligente y de los límites, nosotros a través del equilibrio digital, de la importancia de entender el equilibrio como un medio para el sano aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Un razonable aprovechamiento de la tecnología, algo que no nos deteriore, porque no son pocos los estudios que ya hoy confirman científicamente, médicamente, que sí hay un deterioro, que sí hay un daño y que ese daño en el cerebro humano, por el uso excesivo de pantallas, puede ser irreversible incluso.
¿Qué tipo Dañar. de daño? ¿Qué tipo de daño? ¿En qué aspecto? ¿En los neurotransmisores? ¿En qué proceso has entendido o te has documentado al respecto? Sobre todo, y tenemos a uno de los mejores asesores en neurociencias que hay en el país, que es el doctor David Shidlo, a quien tú conoces y Sí. quien comparte con nosotros las mejores recomendaciones que vamos a poner a disposición de toda la gente en nuestro canal de forma gratuita el día de hoy, ¿no? Unas conclusiones que él nos ha compartido muy importantes y parece, mira, lo que creo que es más importante entender en los padres de familia es que el principal daño neurológico es en el aspecto cognitivo, la capacidad cognitiva del cerebro, su capacidad también ejecutiva y de autocontrol. Si tú permites, está comprobado, y David Shidlo y también Eduardo Calixto lo mencionó en el año pasado en el congreso que tuvimos con él, nos comprueba que si tú, son áreas muy oscuras del cerebro, ¿no? El giro del cíngulo, por ejemplo, es una parte que incluso te invito a googlearla porque para nosotros fue sorpresivo cuando nos puso la lámina en pantalla en el congreso. Estas regiones del cerebro que manejan la autorregulación, esa capacidad, si se deterioran por el uso excesivo de pantallas, cuando llegas a edad adulta, vas a tener problemas de regulación ante el tabaco, ante el alcohol, ante las sustancias como drogas, y entonces se abre la facilidad de desarrollar adicciones a ese tipo de sustancias, ¿no? Que sí son externas. Lo que afecta es la autocontención. Así es, ese es uno de los aspectos más, y el cognitivo. Además hay daños en la capacidad sensorial. Entonces, elementos como autoestima y sensibilidad también quedan deteriorados. Qué barbaridad. Una de las razones de ello, Vidal, es que las actividades que desarrollan o generan placer al cerebro segregan un neurotransmisor llamado dopamina. Yes. Y cuando el nivel de dopamina llega a un exceso en el cerebro, entonces, haz de cuenta que la dopamina es esta sustancia que le dice al cerebro, quiero más. O sea, el cerebro quiere más, quiere más, quiere más, porque la sensación que tiene es placentera. Entonces, cuando tú intercalas, y esa es una recomendación muy puntual a los papás, hay que intercalar actividades de los chavos que les generen dopamina con actividades que no se las generen para que los niveles bajen en el cerebro y regrese la capacidad del autocontrol y la autorregulación. ¿Cuál es la actividad número 1 sugerida por David Shidlo? La lectura. Pero dentro de todos los demás personas que nos hacen el favor de asesorarnos, resaltan la lectura, la meditación y ¿sabes qué? Algo muy curioso, cocinar. Cocinar te pone en un estado de aprendizaje, de concentración, pero también a la hora de lograr cocinar lo que te propusiste, tienes ese sentido de logro personal. Y además el satisfactor del placer y el deleite que te proporciona lo que lograste cocinar y que además compartiste con tu familia. Ese es un proceso interesante, ¿no? Es una estupenda recomendación que además es totalmente viable, factible y más vale que lo pongamos en práctica de inmediato. Entonces, leer, meditar, porque eso le da reposo auténtico a tu cerebro, a tu mente, a tu alma y a tu espíritu, ¿no? Sí, es altamente recomendable. Y cocinar. Y después, actividades que también tienen que ver con un logro, fíjate, con algo que te haga sentir bien porque lograste algo. Y una que hemos encontrado que a los chavos les ha gustado es lavar el carro. Personalmente, bajarse con toda calma y empezarlo a lavar por secciones y ver cómo le van encontrando detallitos, le van corrigiendo los detallitos. Y cuando terminan esa sesión, que se pueden llevar hasta 2 horas, si no es que más en ella, se sienten satisfechos consigo mismos porque lograron mejorar el estado de algo que además les pertenece, ¿no? Es curioso. Que está ahí, lo ves que quedó bonito, sí. Un tema que para nosotros ha sido interesante, muy interesante en este mes, y es que realmente las familias sí tienen alternativas. Yo creo que estaríamos hablando de no hay de otra y solo hay pantallas y no nos queda más que la pantalla y atengamos a las consecuencias, pues estaríamos viviendo algo como lo que hace muchos años y muy adelantada a su época tocó como tema la película WALL-E. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro. ¿No? Claro. En donde ya nos planteaba prácticamente el fin del planeta Tierra como un espacio habitable y la necesidad de migrar. Era un basurero y toda la gente sentada frente a un monitor todo el tiempo
Todo el tiempo. Horrible. Si te quieres cambiar la ropa, nada más pisas un botón. Si quieres cambiar la comida, pisas otro botón. Y entonces sí, viene la obesidad y vienen todos esos otros problemas. No, no estamos ahí, Vidal, afortunadamente. Tenemos muchas, muchas, muchas alternativas. Ahora déjame, antes de llegar a esas conclusiones de estas otras alternativas que quiero compartir con tu audiencia, yo creo que sí hay que entender que entonces los daños por el tiempo excesivo ante pantallas están como en tres categorías, ¿no? En los daños directos que puede sufrir el cerebro, en los daños indirectos, que son afectaciones al ciclo de sueño y reposición de energía del cuerpo, y al de alimentación, uno que sí estamos viendo cómo se ha trastocado de manera seria, porque pues el chavo ya se levanta, como ya se alteró su ciclo de sueño, se corta a las 4 de la mañana, se levanta a las 1 de la tarde, ya no desayunó, entonces come por ahí de las 2 o 3 y ya no vuelve a tener hambre porque está digamos, en actividad sedentaria hasta por allá de las 9 de la noche. Entonces, esto tiene problemas biológicos, incluso en edades tempranas de los chavos, problemas de gastritis y de problemas gástricos en general, ¿no? Entonces, estos son indirectos. Hay otro que me interesa mucho mencionarte, que es el tema de la vista. Hay ya estudios concluyentes que sí comprueban que el ojo sí queda afectado por la radiación ultravioleta que generan la gran mayoría de las pantallas, incluso universidades en Estados Unidos y bibliotecas que promueven mucho la lectura a través de la pantalla utilizan filtros ultravioleta que ponen sobre las pantallas para retener esa radiación y que Y causen menos. hay anteojos con esa protección justamente diseñados para ello. Es correcto, si tú usas la pantalla 1 hora y media, tal vez no tengas esa afectación o Yes. la parte de tu ojo se logre regenerar, pero si estás 5 o 6 horas ante pantallas, ese daño también es algo a considerar. Por lo tanto, reducir el tiempo en pantalla no te va a dar más que beneficios. Y luego, en tercer lugar, tenemos el problema conductual, o sea, el problema donde sí ya puede venir la adicción, ¿no? Que es la necesidad o la dopamina de continuar y continuar y continuar ante estímulos que generen más dopamina aún. Entonces, digamos, sensores de las neuronas que la detectan y permiten que se transmita dentro del cerebro, se normaliza, llega a un estado de normalización en donde ya el cerebro no puede, como que no entiende su funcionamiento si no es con dopamina y la busca persistentemente. Y entonces ahí sí ya llegamos al tema de la adicción, que ya va a requerir otro tipo de proceso terapéutico para poder salir de él. Y aquí está el dato más importante. Los estudios comprueban que este daño se gesta a partir de 2 semanas continuas. Ya llevamos 5 y seguramente vamos a mínimo otras 5. Así es que sí tenemos que anticipar que ese daño puede suceder. Por lo tanto, la reducción de pantallas también va del tiempo de pantalla. Aquí es lo importante, es intercalar. Esa es la recomendación más importante. Si tu hijo estuvo 1 hora ante una pantalla, que esté 1 hora fuera de pantallas. Si estuvo 2 horas en pantalla porque no pudiste negociarlo de otra forma, entonces tienen que venir 2 horas fuera de pantalla. Y aquí hay que recordarle a los papás cosas que hemos venido recomendando por años, Vidal. Recuperar los espacios, ciertos espacios en el hogar para que sean libres de pantalla, ¿no? Impulsamos la campaña hashtag cenar sin celular o hashtag descansar del celular para que en el desayuno, en la comida y en la cena sean espacios completamente libres de pantallas donde la familia aproveche la oportunidad para reconectarse entre ellos. Y hay otro punto, tú estás mencionando muy específicamente estos daños directos e indirectos, me parecen vitales que los difundas, qué importante es esto. Y tendremos oportunidad en otra grabación, si tú me lo permites, el riesgo potencial ya no en el individuo, sino en el entorno social por contacto con contenido inapropiado o con criminales o con todo lo que eso puede implicar ahora en este exceso de exposición frente a pantalla. Todo un tema, Vidal. Internet, los riesgos en Internet nosotros los dividimos como en dos esferas, ¿no? Cuando Internet es un escenario donde ahí existe el riesgo y ahí puede haber, por ejemplo, pederastas o gente malintencionada, estafas, engaños para robar tus datos personales y todo lo que existe en ese espacio
Y luego está lo que surge de ti, o sea, donde el riesgo eres tú mismo, ¿no? Conductas en las que incurres tú. Ahí cae, por ejemplo, algo que también hemos visto crecer en esta temporada entre los chicos adolescentes que viven noviazgos y que ahora se han tenido que ver separados. Y entonces ha crecido esta conducta llamada sexting, en la que comparten como para paliar un poco la distancia, ¿no? Esa emoción negativa de no poderse ver, no poderse abrazar, pues entonces se está como, digamos, complementando con esta conducta ok, pues entonces te comparto esta fotito o este mensajito o este videíto o esto. Y eso a la larga tiene problemas muy serios. Qué bueno que tengamos después oportunidad de tocar ambos temas. Hoy quisiera cerrar con este tema de las recomendaciones de tiempo. Fíjate, David y muchos especialistas alrededor del mundo nos dicen que los padres deben recordar lo siguiente. Antes de los 2 años, un niño no debe tener contacto con pantallas de ningún tipo, ni siquiera televisión, pues, ¿no? Entre los 3 y los 5 años, que es una edad de alta vulnerabilidad en el proceso del desarrollo del cerebro, se recomienda un máximo de una hora, ante pantallas, y siempre acompañado de un adulto. En ese periodo, en esa etapa de vida, nunca estar solo ante una pantalla, porque, vaya, un chico se puede topar con cosas que sí le dejan un shock absoluto, ¿no? Definitivo. Luego viene este espacio un poco gris entre los 6 años y los 12, ¿no? Recuerda que la edad autorizada para tener perfiles en redes sociales y utilizar servicios como YouTube, TikTok y todas esas aplicaciones son 13 años. Y esto, pues, por un tema de legislación norteamericana, la llamada COPPA, ¿no? Que establece esa edad para operadores de servicios que van a almacenar datos personales, ¿no? Entonces, este espacio gris entre los 6 y los 12 años. Que es toda la primaria. Toda la primaria, ¿no? De 6 a 9 primaria baja, tal vez, de 9 a 12 primaria alta. Sobre todo en el bloque de primaria alta, en donde los niños efectivamente ya están usando, y más en esta temporada, la pantalla para tomar clases, para mantenerse en contacto con sus profesores y con las tareas y con todo ello. Entonces, aquí sí estamos ante una situación en la que se le tiene que pedir al hijo, hablar con él para orientarlo a que use la pantalla solo el tiempo que realmente necesita para ese objetivo. Es decir, si tiene que hacer una tarea, que descargue la tarea y la pueda desarrollar fuera de la pantalla y después se vuelva a conectar con su pantalla para subir esa tarea una vez terminada. ¿Qué número de horas son recomendables, así como los venías desglosando? Menos de 2 años, 0, de 3 a 5, 1 hora acompañado, 6 a 12. Aquí también hacemos una división. Es tiempo que va a ser para tarea, escuela, trabajo escolar, y tiempo que va a ser para el ocio. Se trata de optimizar al máximo posible el tiempo de escuela, y ahí no podemos poner un límite, porque hay escuelas que les están dando 3 y 4 horas de trabajo de pantalla a los niños y no hay alternativa. Así es. Y hay escuelas que están dando 1 hora nada más. Aquí sí no podemos en este momento establecer, oiga, no, nada más 1 hora. Oiga, ¿cómo? Si el profesor da clase de 9 a 10 y otro profesor de 10 a 11 y otro de 11 a 12 y las 3 horas son en la pantalla. Sí es el menor tiempo posible. Y aquí, en la medida en que sean las posibilidades de las familias, utilizar esos protectores como los que mencionabas de los lentes que tienen hay unos muy conocidos de este fondo como amarillo, sí, pero también hay un tono azul. Los encuentras en este lugar de comercio electrónico tan famoso, te los llevan a la puerta de tu casa, y sí proteger la vista, al menos en esa parte proteger la vista. Ahora, tú mismo me has dicho y lo has compartido en varios de los foros donde hemos tenido el gusto de tenerte como ponente, que la escuela, más allá de ser un centro de aprendizaje, es un centro de socialización, ¿no? Así es. Y les hace mucha falta a los niños estar en contacto con sus amigos. Por eso se recomienda, la recomendación, digamos, médica, es 30 minutos de ocio y conexión, ¿no? De plática, de charla, de conexión sin rumbo, sin un objetivo, como es el de tener clases en la pantalla. Pero la verdad es que la tolerancia llega hasta 1 hora en este rango de edad. Bien. Y ya en el rango de 13 años en adelante, el chico ya debe tener una capacidad y una madurez para establecer el uso más productivo que pueda en lo que tiene que ver con la escuela, y se extiende a 1 hora y media, y los papás que no puedan negociarlo a 1 hora y media pueden llegar hasta 2 horas
para el tiempo de ocio que el chico tenga en la tarde. Y créeme, Vidal, que 2 horas es mucho más que suficiente para la parte de ponerte al día con tus amigos. La recomendación que hace David Sidlo incluso es que los chavos dejen de textearse como acostumbran a hacerlo cuando es temporada de clases, porque ya se vieron físicamente, ya tuvieron esta interacción, digamos, visual, física, durante el tiempo que estuvieron en el salón de clase, ya se tocaron entre ellos, ¿no? Así es. Y en la tarde se chatean. Ahora lo importante es que sustituyan esa parte del chateo y realmente pongan, o se escuchen en voz, o como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, visualmente. Estas herramientas como Zoom, Hangouts y todas ellas han sido, bueno, FaceTime, son críticas. Mantener ese estímulo visual, esa sonrisa, ese gesto, la amabilidad, el gusto de verte, transmitir todas estas sensaciones a través de algo visual, importante. Con 2 horas es más que suficiente. Siempre recordando que entre los 3 y los 5 años debe ser la presencia del adulto. Entre los 6 y los 12 se recomienda la presencia del adulto, pero si el chico fue bien acompañado y tiene buenas conexiones de disciplina y de autocontrol en su edad temprana, en este bloque de edad, va a poder estar tranquilo ante la pantalla sin meterse en problemas. Los padres de familia se les recomienda mantener siempre el diálogo abierto, ¿no? Para que el niño, si llega a toparse o la niña con algo que de alguna manera lo perturbó, lo pueda comunicar con sus padres para que lo puedan tranquilizar en el momento, no hasta que pase el tiempo. Y ya en los chicos de secundaria y preparatoria, bueno, esto se abre a 1 hora y media o 2, ahí sí ya la supervisión de un adulto no va a suceder, ¿no? O sea, aunque quisiéramos, no va a suceder. Y entonces, con intercalar con actividades que le regresen al cerebro la capacidad de regularse, autocontrolarse, pacificarse y luego volver a darle estímulo, entonces lo tenemos en ese ciclo, ¿no? Magnífico. Y una recomendación, Vidal, que le damos la tenemos incluida en nuestra guía de Internet en vacaciones, que ya tiene mucho tiempo de estar circulando, es que también se puede aprovechar el tiempo para depurar. Es algo que le recomendamos mucho a los padres. El programa de Civismo Digital tiene toda una competencia que desarrolla que se llama justamente higiene digital, que tiene que ver con mantener limpias tus conexiones, depuradas, ¿no? Eliminar contactos de gente que no contacto hace 7 años, por ejemplo. Que agregaste sin saber en realidad quién era. Ajá. O sea, porque agregaste por esa sensación de bienestar que te da la popularidad de que alguien quiso ser tu seguidor y lo agregaste porque el número total de seguidores es como tu índice de popularidad en las redes sociales y quieres tener un índice muy alto. Hoy es el momento de decir, a ver, yo te garantizo así, hacemos apuestas con los niños durante los talleres, ¿eh? ¿Quién tiene más de 400 contactos? Yo te apuesto lo que tú quieras a que no los conoces a todos. Entonces, esta posibilidad de entrar en contacto con alguien malintencionado por el incremento en el tiempo de conexión, pues se eleva cuando además tienes agregadas a gentes que realmente no sabes quién es, ni qué intenciones tienes, ni de dónde salieron. Entonces, a los chavos los invitamos a hacer como evaluaciones honestas de con quién realmente intercambian y se conectan en un mes en sus redes sociales, y eso lo pueden saber muy fácilmente. Claro. ¿Quiénes son los que realmente te taguean, te contestan, te etiquetan, te mandan mensajes, te responden los tuyos, hacen observaciones a lo que tú dices? ¿Cuántos son de ellos? Con ellos mantente en contacto. Y a todos los demás, haz la prueba. Quítalos. No los vas ni a extrañar. Eso les decimos mucho a los niños. Ni te vas a acordar que lo quitaste. Puede haber falsos positivos, perdón. Puede haber gente que, si borré y ya me reclamó y bueno, lo vuelves a agregar. Ya lo tienes verificado. No hay ningún problema. Esto, y también a los chavos, sobre todo a los mayores, Vidal, les recomendamos higiene digital sobre sus publicaciones, porque cada vez son más, si no es que tal vez ya podríamos decir que son todas, las universidades, sobre todo las de prestigio, que verifican contenidos de las redes sociales de los chavos para admitirlos en la escuela, ¿no? En la universidad. Recuerda que las universidades le ponen mucho más atención a la parte social, claro, que a la parte académica. Entonces, si tu red social está llena de fotos donde sales con alcohol a tu alrededor, en escenas de total descontrol, con la camisa abierta hasta el cinturón del pantalón. Ese viaje a Cancún de graduación famoso, etc. O peleándote con el policía en el Torito. Bueno, todas esas escenas
no hablan, no son una buena hoja de vida para ti si llegara a ser evaluada, ya sea por alguien que te quiere emplear o alguien que te quiera admitir a la universidad. Entonces, este es un buen momento, es una buena oportunidad también de aprovechar el tiempo en depurar tus contactos. Y esto es algo que tú has impulsado mucho también. Platicar, dialogar con tus hijos, ¿no? Sin pantallas de por medio, tenemos todo un libro breve, digital, que le dice a los papás los secretos del diálogo positivo con los hijos. ¿Con qué pregunta puedes empezar un diálogo que dé la oportunidad de que tu hijo se abra y empiece a intercambiar contigo opiniones, puntos de vista, sensaciones, necesidades? Bueno, puedes aprender y conocer muchísimo si dialogas con ellos y aprovechas estas oportunidades para dialogar con ellos. Si quieres información de ello, ¿no? Estos libros los tenemos disponibles nosotros en una biblioteca. Si nos visitan en el espacio de asi-mexico.org/membresía, ahí te decimos cómo inscribirte a esos recursos y cómo poder aprovecharlos. Magnífico. Este libro, por ejemplo, que acabas de mencionar para abrir la comunicación, ¿es descargable dentro de tu...? En la biblioteca de membresía de ASI está descargable. Okay. Es un mini libro pues digital, anda por ahí de las 80 páginas, está muy sintetizado con muy buenos consejos, incluso a temas prácticos, Vidal. ¿Dónde? Platico con él. ¿Dónde es un buen lugar? ¿Qué se recomienda? ¿La cocina, la sala, su recámara, mi recámara? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿En el carro mientras vamos en camino a la clase de karate de su hermano? ¿Está bien o está mal que estén presentes otros hijos mientras voy a dialogar con él? Todos esos pequeños tips y claves están en este libro que se puede descargar. Quisiera también invitar a todos los que nos escuchan a que se acerquen al libro que publicamos contigo, ¿no? Internet sin peligro para tus hijos les da mucha información acerca de qué puede suceder en la habitación de los niños, a pocos metros de distancia de ellos, de los padres de familia, cuando, aunque estén físicamente cerca, están desconectados emocionalmente de las realidades de sus hijos, ¿no? Esto es otra oportunidad que tenemos en esta crisis que nos mantiene a todos en el mismo espacio. Definitivamente. Y en este último caso, que tú eres autor de ese libro, Internet sin peligro para tus hijos o para los hijos, hay una versión digital que pueden adquirir también y descargar. Esa se adquiere a través de los comercios normales de libros electrónicos, pero es para que la gente lo sepa. Vamos a estar en contacto, voy a poner toda la información para que la gente pueda irse al sitio de ASI México con la finalidad de que tengan acceso a todo esto. Estos conceptos son fundamentales. En sí, el concepto de civismo digital a mí siempre me ha parecido muy atinado, muy pertinente. Y ahora lo que hablas de una higiene digital me parece otro concepto que redondea mucho, muy claramente lo que debemos hacer. Hay 3 competencias básicas en el civismo digital, Vidal. Una es el correcto manejo de la identificación digital. La gente no le da la relevancia a su contraseña y a la relevancia y sensibilidad. Acabo de tomar ese curso sensacional, ¿eh? Felicidades, de verdad. Este curso te invito a que lo compartas, es de distribución gratuita para todos tus seguidores, ¿no? Sí. Es interesante aprender esa parte de la identificación digital. Después la higiene digital, que ya platicamos de ella, y finalmente el correcto manejo de la huella digital, este rastro que vas dejando en Internet y que te permite obtener de ti un perfil de intereses, de preferencias, de conductas y de muchas cosas que vale la pena también aprender a manejar de manera adecuada para la seguridad personal. Estupendo. Muchísimas gracias, Armando. De verdad, un privilegio que hayas accedido y que nos des este tiempo y que compartas esta información de manera tan generosa. Gracias y estaremos en contacto para los demás temas, porque esto es muy amplio y espero que muchísimas personas que están viendo este canal y este acceso puedan canalizarse hacia la Alianza por la Seguridad en Internet y a todos los recursos que pones a su disposición. Así es. El gusto fue mío, Vidal. Gracias a ti por la oportunidad
Y gracias a la tecnología que hoy no nos interrumpió en ningún momento. Qué Esperamos bueno. que esté las próximas veces también. Así es. Así Hasta que te pronto. mando un abrazo y que todo siga muy bien para ti y para todos. Muchas gracias.